Este es el módulo 1. Estaremos estudiando aquí el primer distintivo bautista, que es la Biblia, única regla de fe y práctica. Pero vamos a Dios en oración. Señor Jesucristo, gracias Dios por la salvación que tú nos compraste en la cruz del Calvario. Gracias que te podemos llamar Señor. Gracias que sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias que te podemos servir. Gracias que podemos mostrar nuestro agradecimiento tratando de vivir para ti y tratando, Señor, de esparcir tu palabra. Para ello necesitamos capacitarnos y por eso se ha creado este seminario y por eso nos hemos enfrascado en este estudio de los distintivos bautistas y por eso existe esta clase. Así que, Señor, bendice nuestros esfuerzos, bendice esta clase. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Primeramente vamos a hablar de la Biblia y los bautistas. El primer distintivo, como ya señalamos en el título, es que la Biblia para los bautistas es la única regla de fe y práctica. La Biblia es la única regla en cuanto a doctrinas y prácticas, y las dos cosas son importantes. No solamente lo que creemos, las doctrinas tienen que ver con nuestra teología, nuestras creencias. Nuestras creencias son sacadas de la Biblia, pero también en las prácticas, ¿verdad? Mientras no haya prácticas condenadas en la Biblia, buscamos que las prácticas sean bíblicas, aun si no hubiera un versículo específico que prohíba alguna de estas prácticas. Entonces creemos que esas prácticas son aprobadas entonces por la Biblia. Por ejemplo, algunos critican por qué tenemos escuela dominical y preguntan, ¿dónde enseña la Biblia que hay que tener escuela dominical? Bueno, no existe con esas palabras, pero sí en la Gran Comisión la Biblia enseña, en la última porción, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ahí en esa labor que tenían que cumplir los discípulos, de enseñar las cosas que les mandó el Señor Jesucristo, ahí entra la escuela dominical, estudios bíblicos, células en los hogares, en fin, ahí no especifica que se tenga que hacer de una manera específica, puede ser discipulado también. Así que mientras se cumpla ese propósito, creo que podemos decir que la escuela bíblica, la escuela dominical, tiene fundamento en la Biblia. De hecho, la Biblia dice que Dios le dio dones a los hombres y entre los dones está ser pastor y ser maestro. Entre los requisitos para ser pastor dice que debe ser apto para enseñar. Entonces, en forma indirecta, en forma derivada, podemos ver que sí tiene fundamento la práctica de la escuela dominical en la Biblia. Entonces menciono la escuela dominical como un ejemplo de prácticas. Doctrinas son las creencias, la teología, lo que nosotros entresacamos de lo que enseña la Biblia y que defendemos y creemos. No hay para los bautistas otra fuente de autoridad, llámese consistorio, llámese papa, llámese escrituras, llámese concilios, magisterios, convenciones, asociaciones, denominaciones, presbiterios, concilios de ancianos, en fin, todo lo que existe en otras iglesias, algunas que son cristianas, otras que no lo son, pero aún entre las cristianas, entre ellas iglesias protestantes, y les recuerdo, nosotros los bautistas no somos protestantes, aún ese tipo de fuentes de autoridad
nosotros como bautistas no las aprobamos. Pero algunos dirán, bueno, pero existe la convención bautista, dependiendo de qué país sea, la convención bautista de Chile, la convención bautista de Nicaragua, de México, de Cuba, de donde sea. Sí existen convenciones así, pero aún así los bautistas no derivamos nuestra autoridad para determinar lo que vamos a creer y lo que vamos a practicar de ese tipo de convenciones. Entonces, no confundir esas clases de términos. ¿Cuáles son nuestras bases para mantener esta posición? Bueno, primero, que la Biblia es un libro inspirado. Y ustedes han visto estos pasajes muchas veces, pero vamos a leerlos aquí rápidamente. En 2 de Pedro 1:21 leemos de la siguiente manera. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que dice que los hombres hablaron, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y 2 de Timoteo 3:16, que es bien conocido de todos nosotros, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note que en 2 de Pedro dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Hay que hacer notar que la palabra inspirado en 2 de Pedro es que fueron movidos por el Espíritu Santo, porque los hombres no son inspirados, sino que son las Escrituras las que son inspiradas. El término ahí en 2 de Timoteo 3:16 es theopneustos, que quiere decir exhalado, salido del aliento de Dios. Y debemos puntualizar eso, ¿verdad? Porque no todo lo que escribió Pablo quedó en las Escrituras. No todo lo que escribió Pedro quedó dentro del canon de las Escrituras. Así que no debemos confundir ese término, ¿verdad? Los hombres fueron movidos por el Espíritu Santo, mientras que son las Escrituras lo que fue inspirado. Por lo tanto, nosotros tomamos la posición de que la Biblia es un libro infalible, no porque nosotros lo decimos, sino porque la Biblia misma lo dice. La Biblia dice que es un libro infalible en cuanto a doctrina y dogma. Miren lo que dice 1 Corintios 4:6. Ahí nos dice la palabra de Dios, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces aquí claramente dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Y todavía hay iglesias que creen que Dios se revela por sueños, que Dios se revela por circunstancias, y nosotros creemos que no, todo lo que Dios tenía que revelarnos en cuanto a doctrina y dogma, eso está ya en la Biblia, y siendo que la Biblia está completa y siendo que es inspirada por Dios, es infalible. La Biblia también es infalible en cuanto a consejo y dirección. Acabamos de leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Además, no solamente la palabra de Dios es infalible, sino que es suficiente. La palabra de Dios dice en Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Recuerde que el término ley es un término que sobre todo en el Antiguo Testamento se utilizaba para referirse a todo lo que provenía de Dios. El hermosísimo Salmo 119 se refiere ahí, uno de los términos para referirse a la palabra de Dios es la ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero también lo llama testimonios, preceptos, los mandamientos. En fin, se le llama de diferentes maneras a la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero el término ley es uno de ellos, y aquí dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, no hay otra cosa que vaya a venir. Lo que está aquí se va a cumplir, es suficiente. Vea también lo que dice Juan 6, 63. En Juan 6, 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué más queremos aparte de las palabras del Señor Jesucristo? Sus palabras, dice aquí, son espíritu y son vida. Luego en el capítulo 14, versículo 10, luego en el 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y compare esto, ¿verdad? Porque estas son palabras del Señor Jesucristo, con lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 1:2. Dice la Biblia allí, Dios, en versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, habiendo Dios hablado de diferentes maneras en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo, como leímos en Juan, nos dio palabras de vida, palabras que realmente satisfacen, y por lo tanto no necesitamos más. No necesitamos más escritura, más revelación. De hecho, como vamos a ver, la Biblia quedó completa, no necesitamos más. La palabra de Dios es final, como ya leímos en 1 Corintios 4:6, que no debemos pensar más de lo que está escrito. Si Dios quisiera, podría darnos más, pero no hay indicios de que fuera a haber más. Mire, vamos a ver la evidencia en la historia de la iglesia cristiana. Las iglesias evangélicas, en sus credos, así se les denomina, su declaración doctrinal, establecen que ellos van a creer en la Biblia y solamente en la Biblia. Y aunque esto está en los credos, muchas veces en las prácticas no es así. Esto aparece en la Confesión de Fe de Augsburg, que es el credo de la Iglesia Luterana. Aparece también en la Confesión de Fe de Westminster, que es el credo de la Iglesia Presbiteriana. Aparece también en los 39 artículos, que es el credo de la Iglesia Anglicana, la Iglesia de Inglaterra. Y aparece en la Confesión Helvética. La Confesión Helvética es como un credo estandarizado que ha sido adoptado por muchas iglesias, y en todos estos credos pues se establece, a diferencia de la Iglesia Católica, todos estos grupos sí son protestantes, sí salieron de la Iglesia Católica, establecen que van a creer solamente lo que dice la Biblia para sus creencias.
Ustedes recuerdan, por ejemplo, de Lutero, sus famosas frases sola escritura, sola fide, sola gratia y solo Deo gloria. Que quiere decir, solamente vamos a aceptar las escrituras, la salvación es solamente por fe, la salvación es por gracia, no por obras, y solamente a Dios daremos la gloria. Palabras en latín. Y por eso quizás no solamente los católicos, sino aún muchos protestantes creen que Lutero fue el originador de estos principios. Pero no es así. Los bautistas han defendido lo que Lutero llamó sola escritura mucho antes que él, ¿no? O sea, de basar sus doctrinas solamente en la palabra de Dios. Eso es lo que está en evidencia. Ahora, los bautistas también tienen ciertas confesiones que los usan como directriz, pero no como canon. O sea, no consideran que estas confesiones sean inspiradas. Y lo vemos desde los antiguos waldenses, los anabautistas y luego más tarde los bautistas generales y particulares, todos esos grupos los vamos a estudiar en la historia de los bautistas. Y los primeros bautistas en América tuvieron alguna forma de confesión, a veces se le llamaba catequismo, pero las más completas o importantes son las que vamos a mencionar ahorita. La primera, la Confesión Bautista de 1689. Esta se originó con la iglesia a la que he hecho referencia, la primera iglesia bautista en Providence, Rhode Island. Esta confesión en su capítulo 1, parte 10, y cuando ustedes reciban el documento del bosquejo para esta clase, esta lección, esta frase, Confesión Bautista 1689, es un enlace activo y hiperlink que al presionarlo los va a llevar a esta página que ahorita van a ver enseguida. Y allí dice en la confesión de 1689: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el veredicto bíblico dado por el Espíritu Santo. En tal veredicto descansa la fe. Entonces, como ven, aquí que en esta confesión, que es ya más formal, pero que no por lo formal quiere decir que sea la primera, es una de las más sobresalientes, pero establece lo que los bautistas han creído y defendido a través de los siglos, que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Luego tenemos también la otra confesión de New Hampshire de 1833. En su primera cláusula, y esta también tiene un hiperlink, al presionar esto en el documento que ustedes van a recibir y que está en el portal y en Workplace, eso los lleva a esta página que va a aparecer aquí también, directamente a la confesión de New Hampshire, que por cierto es descargable si les interesa descargarlo en su computadora. En su primera cláusula dice sobre las escrituras: creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y que es tesoro perfecto de instrucción celestial, que tiene a Dios por autor, por objeto de la salvación y por contenido la verdad sin mezcla ninguna de error, que revela los principios según los cuales Dios nos juzgará, siendo por lo mismo y habiendo de serlo hasta la consumación de los siglos, centro verdadero de la unión cristiana y norma suprema, a la cual se debe sujetar todo juicio que se forme de la conducta, las creencias
y las opiniones humanas. Entonces, esta otra confesión, redactada de manera un tanto diferente, pero confirma este primer distintivo bautista. Ahora, vamos a comparar brevemente la Biblia y otros libros sagrados. ¿Por qué los bautistas defendemos tanto la Biblia? ¿Por qué los cristianos en general defendemos la Biblia? Siendo que hay otros libros sagrados. Vamos a echarle un vistazo muy rápido, muy somero a estos otros libros sagrados. El Corán. El Corán, según los historiadores musulmanes, fue entregado al profeta Mahoma por el ángel Gabriel. Y la historia es muy impactante realmente, porque cuando Mahoma dijo que se le había aparecido el ángel Gabriel, Mahoma fue con su esposa era una mujer que casi le doblaba la edad, y era su consejera y su guía en muchas cosas. Él quedó tan sobresaltado de esta supuesta aparición del ángel Gabriel que se quería quitar la vida. Quedó completamente pasmado. El Corán, como vamos a ver, se estuvo pasando, transmitiendo oralmente, como por tradición oral, hasta que después que muere Mahoma ya se le dio la forma escrita que ahora tenemos. Pero el punto que voy es, si como en el caso de la Biblia, los hombres que recibieron la palabra de Dios, no se sabe que ninguno de ellos se hubiera querido suicidar o que haya caído en depresión. No, de ninguna manera. Entonces, esto cuestiona fuertemente si fue realmente el ángel Gabriel el que se le apareció a Mahoma. Pero bueno, aún suponiendo que así fuera, como dije, el Corán circuló en forma oral hasta que ya algunos líderes musulmanes dijeron es necesario que se le dé una forma estándar para que no circulen tantas versiones, y se le dio la forma final. Sin embargo, a pesar de eso, los musulmanes consideran que el Corán es eterno. Es increíble cómo pueden creer eso, pero bueno, es eterno. Y vean el concepto, cómo es superior a sus escrituras que el que los cristianos tenemos acerca de la Biblia. Porque dicen que es eterno, no tiene origen ni tendrá fin, y que ha existido en el cielo por siempre en árabe. Entonces, a tal punto consideran esto un dogma para ellos, que por mucho tiempo se opusieron a que el Corán se tradujera del árabe a cualquier otro idioma. Al fin ya lo han aceptado, pero aún así dicen que esas traducciones no se deben considerar como el verdadero Corán, que el verdadero Corán está en árabe, y que si uno quiere entender verdaderamente el Corán necesita aprender el árabe. Bueno, esa es la opinión de ellos. En el Corán se mencionan personajes y eventos de la Biblia que discrepa de la Biblia. Por ejemplo, en el Corán se habla de la Trinidad, pero en el Corán la Trinidad es Dios el Padre, Dios el Hijo y la Virgen María. Entonces, ese es lo que Mahoma consideraba que era la creencia de los cristianos de una Trinidad. Y no me quiero meter mucho en detalle en este momento, en este asunto, pero estos vestigios, estas pistas, indicios indican que lo más seguro es que no fue el ángel Gabriel el que le entregó esta revelación a Mahoma, porque no sabría el ángel Gabriel
quién realmente es la Trinidad. Así que esto es lo que existe. También viene el relato de Noé, con discrepancias, el diluvio, se habla por supuesto de Moisés, de Abraham, de Ismael, que es el padre de los árabes, y por lo tanto lo veneran y lo respetan más que a Isaac. Pero todas estas discrepancias que existen en la Biblia con el Corán, los musulmanes lo toman como que fue la Biblia la que se corrompió. Las escrituras de los cristianos se corrompieron. Pero lo que quería decir es que Mahoma estuvo en la ciudad de Medina y era un gran administrador y se congració tanto con judíos como los cristianos cópticos de aquella región. Los judíos, al fin, aunque simpatizaron con Mahoma durante algún tiempo, al fin se separaron de ellos y eso lo resintió Mahoma y luego empezó a escribir en contra de ellos. Igual pasó con los cristianos. Los cristianos cópticos simpatizaron con Mahoma por un tiempo. Entonces, esta unión temporal, esta amistad y simpatización entre Mahoma con el cristianismo y el judaísmo hizo que Mahoma tuviera una cierta exposición, que fuera expuesto pues él mismo a los conceptos judíos y a los conceptos cristianos, y esto se puede ver en el Corán, que en el Corán quedaron plasmados conceptos judíos mezclados con conceptos cristianos y además con conceptos paganos, porque la religión del Islam tiene fuertes tintes de paganismo, ¿verdad? Porque los musulmanes tenían una infinidad de deidades, entre ellas las lunas, y si ustedes observan, casi todas las banderas de los países árabes tienen referencias a la luna, y supuestamente de allí salió Mahoma para llevar a los árabes a una religión monoteísta, pero haciendo una amalgama del cristianismo, judaísmo y religiones paganas. En fin, entonces eso es, en pocas palabras, el Corán. El libro de Mormón, supuestamente, y aquí hay varias versiones, ¿verdad? Supuestamente vino el ángel Moroni y le entregó a José Smith unas planchas de oro el 21 de septiembre de 1823. Esas planchas de oro venían en un idioma egipcio muy antiguo que no se podían entender, y para ello José Smith tuvo que usar lo que ellos llaman, los mormones llaman el Urim y Tumim, que no es el mismo Urim y Tumim del que habla la Biblia en el Antiguo Testamento que usaban los sacerdotes. Este Urim y Tumim era una especie como de lentes especiales a través de los cuales José Smith podía interpretar los escritos en el egipcio antiguo en que le entregaron esas planchas. Y como dije, aún en las versiones mormonas hay tres versiones. Unos dicen que fue el ángel Moroni, otros dicen que fue Jesucristo y el Espíritu Santo, otros dicen que fue la Trinidad. El caso es que aún los mismos mormones varían en su versión de los hechos. Eso es lo que acabo de mencionar aquí. Ahora, este libro de Mormón, bueno, para empezar, no hay vestigios de esta civilización americana de la que supuestamente habla el libro de Mormón. Dicen que cristianos vinieron de Jerusalén para habitar en las Américas
mucho antes de Colón, pues es la época precolombina. Vinieron los nefitas y otra civilización, pero no hay vestigios de nada de esto. Si nosotros vamos a la Tierra Santa, Israel, vamos a encontrar ahí todavía ruinas de Jericó, ruinas de naciones que vivieron allí en los alrededores, de los cuales los menciona la Biblia. En cambio, acerca del libro de Mormón, no hay rastro ninguno de estos supuestos pueblos que vinieron de Jerusalén, los nefitas y otros, para habitar en América. No hay evidencias arqueológicas. Ahora, una de las características con las que los mormones se convencen de que el libro de Mormón y la religión mormona es la verdadera es por lo que ellos llaman el ardor en el seno o el ardor en el pecho. Y está basado en una referencia que han venido repitiendo los profetas, porque los mormones tienen profetas, de que si uno ora a Dios y que le guíe a ver si el libro de Mormón y la religión mormona son verdaderos, que Dios le va a contestar haciéndole sentir algo en el pecho. Va a sentir una conmoción, un ardor, un impulso, algo sobrenatural en su pecho, y esa es la manera como ellos determinan si el libro de Mormón es veraz. Bueno, nosotros no nos guiamos de esa manera porque, hermanos, ese ardor en el pecho realmente uno lo puede ver en todas las religiones. Es una devoción, algunos la llaman una fe, una dedicación, una creencia poderosísima. Los musulmanes, por ejemplo, cuando van y dan sus vueltas al Kaaba, cuando ellos hacen sus oraciones y se postran con el rostro a tierra, cuando los católicos hacen sus peregrinaciones a sus templos sagrados, como en México van a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre de cada año, de muchas partes de México. ¿No cree usted que todos ellos sienten un ardor en el pecho? Pero ¿cómo podemos entonces determinar cuál de todas esas religiones, de los que sienten ardor en el pecho, es la verdadera? Necesitamos pruebas objetivas, no subjetivas, como ese supuesto ardor, y de la Biblia las tenemos. Por ejemplo, hablando de esas planchas de oro, ¿dónde están? No hay vestigios, no hay copias. En cambio de la Biblia tenemos copias, hay muchos manuscritos, están los rollos del Mar Muerto y muchas otras evidencias. Hay evidencias arqueológicas de lo que la Biblia relata. Todo ello está demostrado y demostrable. Otros libros sagrados son los Vedas de los hindús. Son tradiciones orales hindús que datan desde el siglo II antes de Cristo. Son miles de tradiciones. Ahora, a diferencia de otros libros sagrados, ellos no afirman que hay dogmas doctrinales, no hay enseñanza teológica y una receta o prescripción bien detallada de cómo somos salvos, cómo acercarnos a Dios. No, más bien en los Vedas son repeticiones que si una persona las repite, le trae cierto alivio, felicidad, salud, e incluso puede lograr que le pase algo malo a sus enemigos. Entonces de ahí que están repite, que no son más que
instrumentos, yo creo, de Satanás para dominar la mente, para hacer que la mente sea manipulable y dejarla abierta para, como dice la Biblia, que vengan demonios y hagan su morada allí. Eso es muy triste y trágico, pero eso es lo que son los Vedas. Ahora, ¿y la Biblia qué? Bueno, la Biblia es diferente. Primero, ya dijimos lo que Cristo dijo acerca de la Biblia, que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley sin que se cumpla. Y ya vimos todos estos versículos. Ahora, comparado con cualquier otro libro, la Biblia ha superado y hasta la fecha sigue siendo el libro más leído, más vendido, más traducido y con más manuscritos que le sobreviven, comparado incluso con los libros más vendidos en cualquier idioma, ya sea la Ilíada y la Odisea, Don Quijote en español, los escritos de Shakespeare en inglés. La Biblia supera todo. Por muchos años estuvo la Biblia en el lugar número 1 de los libros más vendidos y los comerciantes de libros al fin ya quitaron la Biblia de la lista porque nunca le podían ganar, y entonces ahora cuando hablan de los best sellers, de los libros mejor vendidos, ya quitaron la Biblia porque nunca la iban a destronar y ahora ponen otros libros, pero la Biblia sigue siendo el libro más vendido. Otras cosas que nos dan la garantía de que la Biblia dice la verdad es los hallazgos arqueológicos y literatura secular testifican de la autenticidad de la Biblia. Mire, por ejemplo, el idioma chino. Y el idioma chino está hecho por caracteres que representan dibujos, imágenes. Mire, vamos a esta página, por favor. Y en la guía de estudio para este módulo, ahí está el hiperenlace para que ustedes al solo presionar allí los va a llevar a este sitio. Entonces mire, el sitio se llama El idioma chino y las evidencias cristianas, y usted lo puede ver con detalle. Pero por ejemplo, para la palabra crear, vienen símbolos aquí que indican que es vida, polvo, hablar, caminar, moverse. Entonces con todos estos símbolos que están en Génesis, se forma la palabra crear. O sea que cuando Dios habló al polvo, le dio vida y salió el hombre caminando. Uno diría, bueno, esa es mucha coincidencia. Bueno, mira este otro. La felicidad. Era Dios unido al hombre y vivían en un jardín. Aquí todos estos rasgos en chino indican eso. Esto es uno, este cuadro es el hombre, aquí este cuadro, este dibujo significa el jardín, y aquí el símbolo para Dios. En fin, aquí esto representa felicidad. Y aquí puede ver usted estos otros, hay muchos. Por ejemplo, el diablo. El diablo es la composición de secreto, jardín, hombre y vida. Secreto es el símbolo aquí porque él tentó a Adán y Eva, revelando, según él, de que iban a ser como Dios, y por lo tanto Dios no quería que llegaran a ser como él,
Y entonces todos estos símbolos combinados, tentando al hombre, uh, representan al diablo. Luego aquí lo representa también como tentador, con todos estos símbolos de árboles, cubierta, etcétera. El símbolo para codiciar o deseo, que Eva vio el árbol que era hermoso y codició. Hay ahí dos árboles y la mujer codició uno de esos dos árboles. En fin, ahí puede ver todos los indicios, el arca de Noé, el diluvio, usted lo puede ver ahí en detalle. Todo eso está allí en esa página. Pero no solamente el idioma chino, sino también evidencias cristianas. Por ejemplo, existen cartas de los pueblos cananeos que se escribían mutuamente cuando Josué y los hebreos venían conquistando todos los reinos en la tierra de Canaán, porque Dios les había prometido esta tierra. Y existen esas cartas en donde hacen referencia a los íbarus, que es una clara referencia a los hebreos, y que nadie los podía resistir. Hay relatos y pinturas de los eventos de la Biblia en casi todas las culturas, con los antiguos chinos, con los antiguos hindús, con los antiguos egipcios. Hay relatos de los eventos de la Biblia, el diluvio, la creación, que discrepan y varían del relato bíblico, pero son evidencia de una civilización común, de un origen común de la civilización. Ahora, en cuanto a la Biblia, existen más de 5.300 manuscritos del Nuevo Testamento. Y del Antiguo Testamento tenemos los rollos que recientemente se descubrieron, digo recientemente, en 1945, en donde salió el libro de Isaías casi intacto. Tenemos la versión en griego del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, que ha preservado la versión hebrea de las escrituras del Antiguo Testamento, y hay versiones antiguas como la versión gótica, la versión siriaca, la Biblia Peshitta y otras que testifican todos del Antiguo Testamento. Entonces hay una sólida fuente de evidencias de autenticidad de la Biblia que ningún otro libro sagrado tiene, y por lo tanto eso nos da tranquilidad a los cristianos de que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, no es solamente por eso que nosotros confiamos en la Biblia por lo que Dios dice acerca de su Biblia, de su palabra, que es inspirada por Dios y que es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, etcétera, etcétera. Pero estas evidencias las menciono aquí porque ningún otro libro las tiene. En cambio, la Biblia sí. Ahora vamos a ver la Biblia, la posición de la Biblia en otros grupos religiosos. Por ejemplo, en grupos clasificados tradicionalmente dentro de la cristiandad. Y cristiandad es un término muy amplio, muy vago. No quiere decir verdaderos cristianos. Pero por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana cree en la Biblia, pero no solamente en la Biblia. Cree también en el magisterio. De hecho, el magisterio tiene preeminencia sobre la Biblia. Y cuando digo magisterio, hermano, nosotros necesitamos entender qué es lo que los católicos entienden por magisterio oficialmente, porque a veces una persona común y corriente no sabe ni qué será eso. Pero el magisterio para la Iglesia Católica son el conjunto de declaraciones dogmáticas adoptadas por la Iglesia Católica
a través de los concilios famosos, concilios de la iglesia, ecuménicos, a través de bulas papales, a través de encíclicas, a través de declaraciones del Papa ex cátedra, que quiere decir desde la silla papal, que supuestamente son infalibles, y todos los escritos, desde, según ellos, desde Pedro hasta la fecha, que tienen el imprimatum, que quiere decir que tienen la aceptación oficial de la Iglesia Católica. Entonces, todas estas tradiciones, que también se le llama al magisterio la tradición, le dan a la Iglesia Católica su fuente de sus doctrinas y dogmas. Y ahí es en donde, por eso no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque un cristiano dice, bueno, es que la Biblia dice así. Mientras que el católico dice, sí, la Biblia dice así, pero el magisterio dice así, tal encíclica dice así. El Concilio Vaticano II dijo esto. Y para ellos eso es de más peso, de más autoridad que la Biblia. Así que no podemos estar de acuerdo sin estar de acuerdo primero cuál es la fuente de autoridad. Y mientras los católicos tengan el magisterio por encima de la Biblia, no podemos llegar de acuerdo. Por eso yo a veces, por falta de tiempo, cuando me preguntan sinceramente algún católico, ¿y cuál es la diferencia entre tu religión y la mía? Si tengo tiempo, bueno, puedo entrar en detalle. Si no tengo tiempo, yo lo resumo en esto, en que nosotros nos basamos exclusivamente en la Biblia y la Iglesia Católica Romana no. Y el católico promedio no sabe esto y dice, ¿cómo que no? Si nos basamos en la Biblia. Sí, la Biblia más lo que dice el Papa, los sacerdotes, los escritos oficiales de la Iglesia. Oh, sí, es verdad. Y entonces, en manera resumida, eso es la diferencia entre la Iglesia Católica y nosotros. Otro grupo, los adventistas del séptimo día, que es una secta también. Aparentemente son cristianos, se consideran ellos cristianos, pero sutilmente, aunque hablan de Cristo como un Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados y todo lo demás, creen también en las obras, como por ejemplo en las prescripciones dietéticas. Aparte de observar el sábado, ellos creen que manteniendo una cierta dieta, no comiendo cerdo, no comiendo las cosas prohibidas del Antiguo Testamento, que ellos se están ganando la salvación. Pero más gravemente es que ellos también tienen en la Biblia, pero a la par, si no es que en un estrado mucho más alto, los escritos de la señora Helen White o Elena White. Los mormones, a los que ya hicimos referencia, tienen la Biblia, pero también tienen otros libros. El más importante, el libro de Mormón, pero también tienen otros libros como Doctrinas y Pactos, o también se le llama Doctrinas y Convenios, lo mismo, Perla de Gran Precio y otros. Entonces, esto es lo que tienen otros grupos de la cristiandad. Grupos evangélicos. Ya dijimos que aunque todos tienen en su confesión que se van a basar en sola escritura, como dijo Lutero, y que en la Biblia es en lo único que nos vamos a basar, en la práctica no necesariamente es así. Por ejemplo, los grupos pentecosteses creen en la Biblia, pero también en revelaciones. De modo que a veces se basan ellos más en revelaciones por creer que Dios todavía sigue revelando. Y es triste ver la ignorancia de algunos de estos grupos, ¿verdad? Porque dicen, no, mira, ¿acaso Dios no se reveló? Y nos citan pasajes del Antiguo Testamento. Y la verdad es, claro, Dios se reveló, pero la revelación de Dios ha sido progresiva hasta que vino la revelación completa, se cerró la revelación, ya no hay más revelación, la Biblia está completa, no necesitamos más revelaciones, sobre todo
cuando las revelaciones no coinciden con la palabra establecida ya por las iglesias a través de los siglos, que es la Biblia con sus 66 libros inspirados. Ellos dicen que este es un don para estos tiempos, pero es así. Miren lo que dice 1 Corintios 12:8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y yo sé que aquí dice palabra de ciencia, ¿ok? Lo que ellos interpretan acerca de este don es de saber ciertos secretos, como por ejemplo, perdí las llaves del carro. Bueno, Dios me va a dar palabra de sabiduría para poder encontrar las llaves. Eso es lo que ellos creen de las revelaciones. O vienen enfermos a sus cruzadas de sanidad y dice el supuesto sanador, oh, estoy recibiendo palabra de sabiduría, tú tienes problemas del apéndice. Eso para ellos es el don de revelaciones para este tiempo. Hermanos, la palabra de Dios nos fue dada para salvación. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos fue dada para curarnos de diabetes, de apendicitis y de males así, o para encontrar un mejor trabajo y cosas mundanas, materiales. La Biblia no nos fue dada para eso, y por eso nuestra posición la reclamamos como un distintivo. La Biblia es la única fuente de fe y práctica. ¿Quiere creer en revelaciones? Pues allá usted, pero la Biblia es suficiente. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas nuevas revelaciones? Vamos a ver rápidamente algunos de estos pasajes. En 1 Corintios 13:10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Porque más atrás dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia, el don de ciencia, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, refiriéndose a toda la inspiración de los 66 libros, entonces lo que es en parte se acabará. En el tiempo que se escribió el 1 Corintios, todavía no estaba completa la Biblia. Todavía había profecías, todavía estaba Dios revelando. Pero cuando viniera lo perfecto, refiriéndose a terminar la revelación de Dios, ya no iba a ser necesario eso más. Alguien diría, oh, pastor, pero usted está interpretando mal allí, está interpretando a su manera. Vamos a ver un par de pasajes más. En Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dios instruyó a Daniel a sellar su profecía hasta el fin. Ya no habrá más profecía. Y recuerde que Dios le dio a Daniel un vaticinio, una profecía, una descripción detallada de los últimos tiempos en las famosas 70 semanas en el libro de Daniel. Y luego, al final del último libro de la Biblia, en el último capítulo, una de las últimas sentencias son Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, juntando todos estos pasajes, llegamos a la conclusión de que después de la Biblia no necesitamos más revelación, se han sellado las palabras, ya no necesitamos más, y todos aquellos que buscan nuevas revelaciones, desafortunadamente, por eso se desvían de la sana doctrina. Luego tenemos un grupo llamado neoortodoxia. Algunos de los teólogos destacados son Paul Tillich, Boltmann y sobre todo Karl Barth, el mayor exponente, estos teólogos alemanes. Las sectas también aceptan la Biblia, pero nosotros sabemos lo que han hecho con la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová, además de corromperla con su famosa nueva traducción del Nuevo Mundo, tienen también sus escritos oficiales que vienen de Nueva York, ahora Nueva Jersey, de la Torre del Vigía o Atalaya. La ciencia cristiana, que ni es ciencia ni es cristiana, que basan sus escritos o sus dogmas, creencias en los escritos de Maria Baker Eddy. Terminamos con esto. Ya cité este versículo, pero vamos a meditar un poco en esto. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si observamos bien el versículo, ahí tenemos lo único que necesitamos: cómo ser salvo y cómo conocer mejor a Dios. Palabras del Señor Jesucristo mismo. En ellas, en las Escrituras, sabéis que tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. No necesitamos un libro de Mormón, no necesitamos más revelación, no necesitamos el Corán, no necesitamos los Vedas, no necesitamos profetas. Los únicos profetas que van a aparecer en estos últimos tiempos son falsos profetas. No los necesitamos. Ya tenemos la Biblia, ya estamos completos. Por eso el distintivo bautista, y valga la redundancia, que nos distingue, que nos identifica, es creer que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Que lo defendió Lutero, que lo propagó Lutero, puede ser que sí, pero no inició con Lutero. Los verdaderos cristianos neotestamentarios, ancestros, antepasados de los bautistas, defendieron este distintivo, que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Hermanos, esto es el módulo 1. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Vean sus tareas, hagan sus trabajos. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.